Hola, buenas tardes. Bienvenidos al seminario Alimentación Vegetariana. Mi nombre es Melina Izaguirre Vera, soy maestra en nutrición clínica. Para quienes no nos conocen, laboramos en el AESI Ciudad de México y vamos a hablar un poquito el día de hoy acerca de un tema muy importante que en ocasiones muchísimas personas queremos empezar a alimentarnos de cierta manera, por a lo mejor algún amigo, algún conocido, ¿verdad? Que él se está alimentando de esa forma y de repente a mí o a ustedes les llama la atención y dicen, bueno, ¿por qué no tratar de intentarlo? Otras personas también tienen la inquietud acerca de este tipo de dieta porque están en contra del maltrato hacia los animalitos, por ejemplo, ¿no? Y hay algunas otras personas que simplemente por el hecho de quererse sentir mejor, por mejorar su estado de salud, ya que han consumido algún tipo de alimentos que les caen pesados, empiezan a buscar algún tipo de alimentación o dieta y llegan a este tipo de dieta, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de alimentación vegetariana, cuáles son esos pros y cuáles son esos contras de este tipo de alimentación, ¿vale? Entonces, bienvenidos, comenzamos. Tenemos definición y clasificación de las dietas vegetarianas. ¿Okay? Es complicado darle un significado, en ocasiones es difícil llevar a cabo algún término o determinar, ¿verdad? Pero existen específicamente tres tipos de alimentación o tipos de dietas que van de la mano con este término que es el vegetarianismo. Entonces, generalmente nosotros hemos escuchado, ¿verdad? Es vegetariano y creemos que no consume ningún alimento de origen animal. Pero existen ciertas ramas del vegetarianismo en el cual encontramos vegetarianos estrictos o también denominados veganos, ¿va? Que estos sí, como se los mencioné anteriormente, estos sí son los que definitivamente no consumen absolutamente nada de alimentos de origen animal. Están también otros que son los lacto-vegetarianos, que como su nombre lo dice, lacto, ¿verdad? Viene de leche. Consumen, además de vegetales, de frutas, de cereales, también consumen productos lácteos, leche, yogur o queso, por ejemplo. Están otros que son los ovo-lacto-vegetarianos, que aquí ellos consumen frutas, consumen vegetales, consumen cereales, pero también consumen lácteos y huevos, ¿vale? Entonces, ustedes dirán, ya sé, mi amiga, mi vecina, mi hermana está consumiendo este tipo de dieta que no es meramente o específicamente vegana, ¿no? Y por acá les muestro otras definiciones. Puede haber semi-vegetarianos. Mucha gente he escuchado que dice, no, o eres vegetariano o no eres vegetariano. No, sí existen varias ramas, como les mencionaba ahorita. Entonces, estos semi-vegetarianos son los que en ocasiones llegan a consumir carnes, pero hablando de pollo y pescado, ¿vale? No consumen carne de res, perdón, únicamente pollo y pescado a veces. Y los demás alimentos que ahorita mencionaba, ¿no? Cereales, lácteos, por ejemplo, ¿no? Están los ovo-lacto-vegetarianos, que ya les mencionaba ahorita, lacto-vegetarianos, y están otros que son denominados macrobióticos, ¿vale? Aquí específicamente estamos hablando de personas que consumen frutas, consumen verduras, ¿verdad? Pero consumen en su mayoría cereales, ¿vale? Y llevan el nombre de macrobióticos. Ahora bien, estas dietas se estructuran en una forma de series. Cada vez pueden ser más restrictivas, empezar de más hacia menos, ¿verdad? En las primeras fases puedes consumir pescado, por ejemplo, por lo que no sería una dieta vegetariana propiamente. Y en las últimas fases hay un claro predominio de los alimentos denominados cereales integrales. Ahora bien, los veganos específicamente ellos no consumen ningún tipo de alimento de origen animal, ¿vale? Y cuidan muchísimo esta parte de no consumir huevo, por ejemplo, en algún postre
o van a comprar algo al supermercado y verifican etiquetas. También estamos hablando de personas que no utilizan absolutamente nada, estos veganos o vegetarianos estrictos, también no utilizan absolutamente nada que provenga de los animalitos. Es decir, por ejemplo, alguna bolsa, ¿verdad?, de piel o alguna chamarra con lana, entre algunas otras cuestiones. ¿Ah? Ahora bien, podemos ver por acá. ¿Las dietas vegetarianas tienen beneficios para la salud? En ocasiones nos lo preguntamos muchas veces. Por ahí, en algún momento, alguna pacientita y pacientes me dicen, es que mi hija comenzó a alimentarse de esta manera, pero yo creo que está mal. Yo creo, me dicen, que debería de consumir carne, debería de consumir otros alimentos. Entonces, específicamente, este tipo de dietas trae beneficios, sí, pero también si no tienen una alimentación muy balanceada, donde algún especialista les realice o les diseñe su plan alimenticio con base a sus necesidades energéticas, entre algunas otras características, la dieta va a ser deficiente, ¿vale? Y en esta ocasión, pues, habría que suplementarse de algún mineral, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, se les atribuye bastantes beneficios para la salud, ¿verdad? Así como también se han visto que por razones ecológicas se sigue este tipo de dietas. Específicamente, hay un tema muy especial, que es el que les comentaba ahorita, el maltrato hacia los animalitos, por ejemplo, o también por la cuestión de contaminación ambiental. Uno de los principales generadores de problemas en nuestra capa de ozono son estos gases invernadero, que específicamente los que están ocasionando son el gas metano, que es derivado de las heces fecales, específicamente de la res, ¿vale?, de estos animalitos. Entonces, el que nosotros estemos criando constantemente, pues impacta de manera muy negativa a nuestro medio ambiente. Es por eso que muchas personas también están en contra del consumo de alimentos de origen animal, específicamente de la res, ¿vale? Entonces, está también la parte de éticas relacionadas con los recursos disponibles y su sostenibilidad, ¿verdad? Que quiere decir que se van a tener que estar criando constantemente los animalitos y va a ser un problema muy grande, ¿no? Como el que les comentaba ahorita, y los derechos también de los animales, que ellos también, así como nosotros, pues tienen sus derechos, y que sería al no enfrentarse con el maltrato, ¿no?, por los seres humanos. Ahora vemos por acá, ¿cuáles son esos efectos que por estudios hemos podido observar? Se ha visto que el llevar una alimentación vegetariana puede disminuir el riesgo de algunas patologías. Disminuye el riesgo cardiovascular, el riesgo de tener algún ataque al miocardio, el riesgo de que yo tenga obesidad o que tenga un sobrepeso. Disminuye el riesgo de que yo eleve mi tensión arterial por encima de los rangos normales, como lo vemos aquí en la diapositiva. Vemos a este dibujito, ¿no?, a este chavo que tiene una presión arterial ahí de 150/100, ¿no?, milímetros de mercurio. Está por encima de los rangos. Entonces, con el llevar una dieta vegetariana nos puede ayudar a disminuirlos, así como también disminuir las probabilidades de desarrollar en algún momento diabetes. La situación es que en ocasiones no todas las personas que son vegetarianas tienen un peso saludable. Yo creo que por ahí ustedes empezaron a pensar, híjole, yo conozco a tal persona que es vegetariano estricto y resulta que tiene una obesidad muy marcada. Ahorita podemos ver por qué. Entonces, se ha visto que si sigues una dieta equilibrada con base al vegetarianismo, podemos tener cifras menores de colesterol, no HDL, de una disminución en la presión arterial y también disminuir el índice de masa corporal. ¿Okay? Ahora, vamos a ir desdoblando, o desglosando más bien, cada uno de estos puntos.
Vemos por acá, enfermedad cardiovascular. Vemos en estudios en los que se comparan a personas vegetarianas con no vegetarianos, se ha visto que las personas vegetarianas pueden tener un peso menor, ¿no? Y que también tienen cifras de LDL más bajas y cifras de presión arterial levemente más bajas. Del lado derecho de su diapositiva ustedes pueden ver donde dice LDL y HDL. Del lado derecho vemos como una manguerita roja, ¿verdad? Estamos hablando de una arteria. Y vemos que esta parte amarilla es una lipoproteína de baja densidad. Estamos hablando que por sus siglas en inglés es denominada LDL. Estamos hablando de Low Density Lipoprotein, ¿vale? Entonces, hablamos de una lipoproteína de baja densidad. Quiere decir que nosotros debemos de tener en menor cantidad este tipo de lipoproteína, ya que al tener una mayor cantidad y al generarse una oxidación de este tipo de lípidos, comienzan a agregarse a las paredes arteriales, así como lo pueden ver en la imagen. Tenemos por acá, en verde, ustedes pueden ver el colesterol que le es denominado el colesterol bueno, que es el HDL, que es por sus siglas en inglés, que son High Density Lipoprotein. Estamos hablando de una proteína de alta densidad. Este tipo de lipoproteína lo que se encarga es de poder llevar el colesterol LDL que está en el torrente sanguíneo, poderlo llevar hacia el hígado, ¿okay? Para ser reciclado, para generar bilis, por ejemplo, ¿vale? Es por eso que se llama o se le denomina, ¿no?, colesterol bueno. Y el otro es denominado el colesterol malo porque es el que termina oxidándose y pegándose o adhiriéndose a las arterias. Ahora, debido a que la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular mayor, el hecho de que los vegetarianos tengan un índice de masa corporal más bajo que las personas que no son vegetarianas, pues eso les da una protección cardiovascular. Pero la situación es que hay que medir muy bien lo que estamos consumiendo, porque como les decía ahorita, en estudios se ha visto esto. También se ha visto que hay personas que tienen un índice de masa corporal mayor y que son vegetarianos. ¿Por qué? Porque hay un descontrol muy grande en el consumo de cereales. Y hablamos de cereales como cuáles. Hay un aumento del consumo de arroz, hay un aumento en el consumo de pasta, hay un aumento en el consumo de pan, de harinas, por ejemplo, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado, es por eso que les decía, hay que tener cuidado en la alimentación y si vamos a tratar o vamos a querer cambiar nuestro estilo de vida de esta manera, hay que seguir de la mano, hay que estar de la mano con un especialista en esta área, ¿no?, en el área de la nutrición. ¿Por qué? Porque también podemos empezar a tener triglicéridos elevados y podemos decir, bueno, no consumo grasas o las cuido, pero el detalle es que estamos consumiendo una mayor cantidad de hidratos de carbono. Y que estos en ocasiones también son agregados a la dieta en forma de ¿qué? De miel, en forma de, puede ser, mermelada. Hay personas que son vegetarianos estrictos que incluso consumen miel, ¿no? Pero nos vamos hacia otros tipos de alimentos, como cuál es a lo mejor la sacarosa, que la sacarosa es un hidrato de carbono que proviene de la caña, entonces viene de origen vegetal, ¿verdad? Y empezamos a consumirlo en exceso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque los triglicéridos, tienden a aumentarse porque están formados de ácidos grasos, pero también de glicerol que vienen del metabolismo de los hidratos de carbono. Ahora, se ha visto que la dieta vegetariana o vegana puede tener un impacto muy grande en la prevención del desarrollo del cáncer, ¿vale? Tanto frutas y verduras se han señalado como factores protectores del cáncer de pulmón, de boca, esófago y estómago. ¿Pero por qué? Porque este tipo de alimentos contienen algo que se llaman fitoquímicos o fitonutrientes, ¿verdad? Que yo creo que ustedes han escuchado hablar del licopeno, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos a 4 casillitas, del lado derecho vemos está el jitomate, que contiene este tipo de fitoquímico, que es el licopeno, ¿okay?, que nos puede ayudar a protegernos o prevenir el cáncer de próstata. Se ha visto que él tiene un poder muy grande. También por acá podemos ver las verduras sulfuradas que contienen alicina, por ejemplo, que son el ajo, la cebolla,
protegen contra el cáncer de estómago y el cáncer colorectal. Vemos que también la vitamina C, los carotenoides, flavonoides y otros productos fitoquímicos pueden proteger contra algunos otros más tipos de cáncer, ¿vale? Vemos que tienen efectos de inhibición de la proliferación celular y esto es muy importante, ¿vale? De esta manera disminuimos las probabilidades de que se reproduzcan un mayor número de células con este daño, ¿vale? Entonces, este tipo de alimentos son los que nos pueden ayudar bastante, así como también nos proporcionan antioxidantes vitales para prevenir la oxidación de nuestras células, ¿no? Y que estos son principalmente, no se los coloque aquí como la vitamina E, que está en semillas oleaginosas, está en aceites, por ejemplo, aceites de origen vegetal. También podemos encontrar, creo que no se los coloqué por acá, pero encontramos magnesio, por ejemplo, en los alimentos y entre algunos otros minerales que ahorita vamos a ver. Entonces, vemos por acá, en la parte de salud ósea, una inadecuada ingesta de proteínas y calcio puede llevar a una pérdida de masa ósea y a la aparición de fracturas vertebrales y de cadera en etapas avanzadas. Hay ciertos resultados en un estudio que es denominado EPIC de Oxford, que muestran con una buena evidencia un riesgo de fracturas similar para vegetarianos que para omnívoros. En la parte de un mayor riesgo de fracturas se observa en veganos que hacen dietas pero que son muy pobres en calcio. Recordemos que los lácteos son buena fuente de calcio, pero también hay que recordar que las espinacas, por ejemplo, de hoja verde, las tortillas nixtamalizadas, también estamos hablando de los hongos, por ejemplo, nos pueden aportar cierta cantidad de calcio. Hay alimentos que nos pueden proporcionar una mayor cantidad, que también vienen de alimentos de origen animal, que estos serían los chapulines, por ejemplo, o las sardinas. Si nosotros tenemos un equilibrio de ellos, en su consumo podemos tener buenas fuentes de calcio. Pero el detalle es cuando la persona vegetariana no consume, ¿verdad?, en lo absoluto alimentos de origen animal, pero tampoco le gustan las espinacas, por ejemplo, o le gusta la tortilla. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. El mantenimiento del equilibrio ácido-base específicamente es esencial para la salud del hueso. ¿Qué es lo que pasa? Las caídas en las cifras del pH extracelular estimulan la reabsorción ósea, ya que el calcio óseo es usado como un tampón, buffer, ¿no?, para mantener los ácidos en nuestro organismo, o mantener el pH. Ahora, una dieta con tendencia a producir acidosis aumenta la excreción urinaria. Esto específicamente estamos hablando de que el consumo de alimentos de origen animal como las carnes va a generar un aumento de este pH, ¿vale? Entonces, el aumento de ello elimina una mayor cantidad de calcio, ¿vale?, por medio de la orina. Pero si llevamos una dieta vegetariana estricta, donde hay un equilibrio de la cantidad de calcio que yo estoy consumiendo, no habría ningún problema, ¿ok? En cuanto a consideraciones nutricionales, vemos por acá que una dieta vegetariana bien planificada no generaría ningún problema de salud. Específicamente en personas adultas y en niños. Nomás que sí hay que tener mucho cuidado con ellos, porque me decían también en algún momento algunos pacientes, es que nosotros ya queremos estar en esta parte del vegetarianismo, pero tenemos niños chiquitos y también queremos que ellos sigan por el mismo camino. Entonces, está padre, ¿por qué? Porque buscan la ayuda de un especialista y con gusto nosotros les diseñamos un plan alimenticio tanto para ellos como para los niños. Pero el detalle es cuando no se busca, ¿verdad?, o no se pide ayuda en esta cuestión y creemos que nosotros le podemos dar el alimento que nosotros creemos, o únicamente alimentamos a los niños pensando que eso les va a caer bien, cuando de verdad la alimentación no está siendo nada equilibrada y vamos a tener una escasez de nutrientes. Aquí hay que tener mucho cuidado porque los niños están en crecimiento y desarrollo.
crecimiento en cuanto a la estatura, ¿verdad? Estamos hablando desarrollo en cuanto a la parte de nivel cognitivo, por ejemplo, en el cual tenemos que darles un buen aporte de proteínas, un buen aporte de energía, ¿verdad? Un buen aporte de micronutrientes, que son los que necesitamos en pequeñas cantidades, como lo es el hierro, el zinc, el calcio, la vitamina D, la vitamina B12 específicamente, ¿okay? Ácidos grasos de cadena larga como el omega 3, y también proporcionarles la suficiente cantidad de fibra para que ellos puedan crecer adecuadamente y que no tengan deficiencias nutricionales y que éstas se vayan a empezar a reflejar, ¿no?, en su organismo, en su metabolismo, en su cuerpo, en su cabello, en las uñas, en el estado de ánimo, entre algunas otras cuestiones. Entonces, vemos por acá, en cuanto a la energía, los niños requieren un aporte adecuado de energía para su crecimiento y desarrollo. Si la ingesta no es suficiente, ¿ok?, el aporte de nutrientes esenciales tampoco lo va a hacer, ¿vale? Y por lo tanto se utilizarán proteínas como combustible. Si ustedes son algunos alumnos que yo he tenido o ya han estado en algunos otros seminarios de nutrición, han podido escuchar cuando yo les digo, hay 3 fuentes de energía. Primero, hidratos de carbono, segundo, lípidos y tercero, proteínas. No quiere decir que así como yo los nombré, se vayan utilizando estos nutrientes, sino más bien que hidratos de carbono se obtienen en mayor cantidad, se utilizan en grandes cantidades, lípidos en muy pequeñas y proteínas pues se utilizan para formar tejidos, para poder formar enzimas, entre algunas otras sustancias de nuestro cuerpo. Muy esenciales para tanto el metabolismo, la digestión, muy necesarias para poder pensar, porque funcionan como neurotransmisores, entre algunas otras cosas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Si yo no le estoy dando un buen aporte energético al niño, lo más probable es que tampoco le vaya a dar los nutrientes. En ocasiones no sucede así, sino si se les da la suficiente cantidad de energía, pero el detalle es que hay un desequilibrio en los nutrientes que se les está proporcionando. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado porque las dietas que son vegetarianas van a tener un aporte mayor de fibra. Hablando en frutas, hablando en verduras o cereales. En este caso, la fibra, hay 2 tipos de fibra, soluble e insoluble. Específicamente la soluble, por ejemplo, que es la que se encuentra en el interior de semillitas, en el interior de frutas, de verduras o cereales. Ese tipo de fibra lo que hace es enlentecer el vaciamiento gástrico e intestinal. Entonces puede ser que yo le esté dando una mayor cantidad de frutas, de verduras y cereales con un mayor aporte de fibra, ¿verdad? Y lo que va a hacer es que posiblemente el niño o la persona consuma una menor cantidad y de nutrientes. ¿Por qué? Porque consume una gran cantidad de fibra y esto hizo que permaneciera por más tiempo o más rápido se llenara la persona. Entonces, hay que tener cuidado. Con los adultos en ocasiones puede ayudarnos bastante. ¿Por qué? Porque así disminuimos el peso, ¿verdad? Quienes estamos un poquito elevados o quienes están elevados en cuestión del peso corporal. Y nos conviene, pero en los niños hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Ahora, ácidos grasos omega 3. En este caso, las dietas vegetarianas son muy ricas en ácidos grasos omega 6, ¿vale? Pero van a ser muy deficientes en omega 3. Y el omega 3 está muy relacionado ¿a qué? Al nivel cognitivo de las personas. Está muy relacionado a la disminución de la inflamación celular, el omega 3, a que nosotros podamos sentirnos mejor, con mucho más energía, entre algunas otras cuestiones. Entonces, específicamente, por ejemplo, en los niños, si empieza el padre o la madre llevando una dieta vegetariana y también se lleva a los niños a este estilo de vida, pues el niño posiblemente tenga dificultades o un rendimiento bajo académico, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Los ácidos grasos omega 3, que son el EPA, que es el eicosapentanoico, estamos hablando de hexaenoico, que es el DHA, y también el precursor del ácido alfa-linolénico, estamos hablando del ALA.
Son importantes en la salud tanto cardiovascular como en el desarrollo de órganos visuales y asimismo en el sistema nervioso central, tanto en niños como adultos. Entonces, ¿dónde se encuentran los omega 3? ¿Dónde se van a encontrar? Específicamente en alimentos de origen animal, como en el aceite de krill, por ejemplo, como suplemento alimenticio. Se puede encontrar en alimentos como el pescado, el atún, ¿verdad? O el salmón. Ahora, los vegetarianos, particularmente los veganos, tienen niveles más bajos de EPA y DHA que los que no son vegetarianos. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado. ¿Se pueden suplementar? Sí, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Vale? No más que hay que conseguir un tipo de omega 3 que sea puro y que no sea o no tenga una menor cantidad de omega 3. Entonces, para eso también hay que visitar a un especialista, ya sea, por ejemplo, un cardiólogo o ya sea alguna persona que se dedique al tratamiento, ¿verdad?, de enfermedades crónico-degenerativas, que conozca de esta área, o un nutriólogo, ¿verdad?, de preferencia, para que los pueda orientar y que les diga cuál es el suplemento que mejor les conviene, ¿vale? En cuanto a qué, en cuanto a calidad y en cuanto también a precio, ¿por qué no? Ahora, en cuanto a proteínas, las proteínas en la infancia como en la edad adulta tienen muchísimo impacto en la salud. Las proteínas nos ayudan a formar, como ya les decía, nos ayudan a formar tejido muscular, nos ayudan a formar enzimas, nos ayudan a formar hormonas, neurotransmisores, sustancias de transporte, de almacenamiento, anticuerpos, incluso también tienen muchísimas funciones que si yo no le doy un buen aporte de proteínas a mi organismo, pues yo voy a empezar a tener deficiencias en mi salud. Entonces, aquí específicamente, los alimentos de origen animal nos aportan aminoácidos esenciales, que quiere decir que los necesitamos forzosamente para formar todas estas sustancias, para formar proteínas. Los alimentos de origen vegetal tienen ciertos aminoácidos, ¿okay?, pero algunos no cumplen con estos aminoácidos, estos 9 aminoácidos esenciales importantes para el funcionamiento del metabolismo y de mi organismo. Entonces, también aquí hay que saber que combinando algunos grupos de alimentos, como en este caso es los cereales con las leguminosas, yo puedo tener una proteína denominada de alto valor biológico, que quiere decir que cumpla con estos aminoácidos esenciales. Entonces, también debo de saber que no únicamente voy a estar consumiendo frutas, voy a estar consumiendo verduras y cereales, sino también tengo que agregarle otro grupo de alimentos, ¿vale? Y por acá les dejo la ingesta diaria recomendada de proteínas de acuerdo a niños, por ejemplo, y que estamos hablando de la IDR, una ingesta diaria recomendada, que nos habla de gramos por kilogramo de peso, así como recomendaciones de la FAO y de la OMS. Si quieren, pueden tomar nota, ¿vale? Rápidamente por acá. Viene hasta los 18 años de edad, pero en adultos puede ser de 0.8 a 1.2 gramos por kilogramo de peso, ¿vale? Eso es importante también, que un especialista, si están viendo esto, puedan calcular, ¿verdad?, la cantidad de proteínas necesaria para una persona, tanto que sigue en el estilo de vida del vegetarianismo o como una persona que consume alimentos de origen animal. Tenemos por acá el hierro. Hay que hacer énfasis en que tenemos nosotros o podemos consumir 2 tipos de hierro. Uno denominado hierro M, que es de origen animal, que es M por la parte de hemoglobina, ¿verdad? Y el hierro no M, que es de origen vegetal. Aquí hablamos que el hierro M es generalmente mejor absorbido y su absorción no va a interferir en la absorción de algunas otras, sustancias o algunos otros minerales o fitoquímicos. En este caso, vemos, no interfiere con otros componentes de la dieta como lo son taninos, polifenoles, fitatos, por ejemplo, que estos sí interfieren en la absorción del hierro no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
que si nosotros consumimos, por ejemplo, estaremos hablando de unas lentejas y yo consumo cereales integrales, ¿verdad? Si yo hago esta combinación, a pesar de que sea un buen alimento, un cereal integral, ¿qué es lo que va a pasar? Con los fitatos, por ejemplo, ¿okay? Que vienen en vegetales de hoja verde, que vienen los taninos, por ejemplo, que están en el café, ¿qué es lo que va a pasar? Esos van a interferir en la absorción de este mineral. Pero cuando hablamos de un hierro que viene en las carnes, no interfiere en su absorción. Entonces hay que saber también distinguir cuándo voy a combinar algunos alimentos. Ahora, vemos del lado derecho algunos alimentos ricos en hierro que pudiéramos consumir. Pueden ver ustedes una tabla donde aparecen algunos alimentos que no consumimos en México porque el dato es de un artículo español, pero sin problema yo creo que vemos el germen de trigo. Estamos hablando de que por 100 gramos de alimento vamos a encontrar la cantidad que está en la segunda columna, que es la cantidad en miligramos, estaremos hablando de hierro. Pero ahora podemos decir, bueno, Melina, me estás diciendo la cantidad de hierro que contiene el alimento, pero pues, ¿eso qué, no? ¿Cómo sé cuánto es lo que debo de consumir? Les agregué la siguiente tabla, en la cual podemos ver, esta es de ingestión diaria recomendada o ingestión sugerida de nutrientes inorgánicos para la población mexicana, que viene en el viene en el ABCD de la evaluación del estado nutricio, que es un libro que es como nuestra Biblia, ¿verdad? Es la Biblia de los nutriólogos, que de ahí nosotros obtenemos toda la información necesaria para poderles dar un plan alimenticio sumamente personalizado y adecuarnos a cada tipo de pacientes dependiendo de sus actividades, dependiendo de sus necesidades energéticas, dependiendo de sus necesidades nutrimentales, dependiendo de cada etapa de la vida. Entonces podemos ver aquí, vemos del lado izquierdo la edad y el sexo o el género, y podemos ver que en mujeres, por ejemplo, de 31 a 50 años necesitan, si me voy hacia el lado derecho, donde están estas dos columnas verdes, quiere decir que necesita 17 miligramos de hierro. Si yo me voy a la diapositiva anterior, puedo ver que un pan blanco, ¿vale?, de 100 gramos me aportaría 3.77. Lentejas 6.8, almendras 3.5, entre algunos otros alimentos. Y podemos hacer un conteo de ese tipo de alimentos para saber cuáles son los que yo pudiera consumir y poder dar la cantidad recomendada o la ingesta diaria recomendada que es para mi edad y para mi género. Ahora bien, podemos ver por acá el calcio. Tanto en las personas adultas como en los niños es muy importante. Aproximadamente nosotros tenemos un 99% de hierro en dientes y lo tenemos en huesos, ¿vale? Y un 1% en la sangre. El calcio interfiere muchísimo en cuanto a la contracción muscular, en la liberación de neurotransmisores, en la osificación de nuestros huesos y nuestros dientes, ¿verdad? Que es como les comentaba ahorita, y que gracias a él nosotros podemos realizar un sinfín de actividades. Ahora bien, en ocasiones las dietas vegetarianas pueden ser bajas en este mineral, ¿verdad? Pero sabiendo nosotros, por ejemplo, del lado derecho, que algunos alimentos nos aportan una mayor cantidad, como por ejemplo almendras, avellanas, cacahuates, fresas, higos, mandarinas, entre algunos otros más, podemos hacer un buen aporte de este mineral. Si ustedes se fijan, los que contienen mayor cantidad de calcio serían los lácteos. Vemos queso, vemos yogur y vemos leche. Por acá también vemos arroz con leche, ¿no? Que se fortifica con este cereal. Entonces, podemos igual hacer un conteo de la cantidad que necesitan de calcio y lo vemos en la siguiente tabla, igual por acá encerrado, ¿vale? Vemos que, por ejemplo, un hombre de 31 a 50 años debería de consumir 90 miligramos de calcio.
que es bastante. Y si se fijan, si yo me voy hacia atrás, con la leche de vaca, por ejemplo, de 100 gramos, 100 mililitros, nos aportaría aproximadamente 120 miligramos, ¿no? Y si vamos haciendo un conteo de esto, más yogur, más queso, pues prontamente llegaríamos, ¿no?, a la cantidad. Entonces, si un vegetariano no consume este tipo de alimentos, pues tendría que aumentar la cantidad de los demás alimentos. En este lado vemos la cantidad de calcio en alimentos de origen animal como pescados y mariscos, que también encontramos, por ejemplo, el pulpo, las ostras, las almejas, en una mayor concentración del calcio en ellas, en la sardina, por ejemplo. Y en verduras y hortalizas podemos ver del lado derecho de la tabla que las espinacas nos dan una mayor cantidad de calcio, el perejil de igual manera, ¿no? La soya incluso también nos puede aportar una mayor cantidad de calcio. En ocasiones podemos suplementar también leche de soya en personas que son vegetarianas, más que hay que tener cuidado. En ocasiones contienen saborizantes o nos dicen la etiqueta, es leche sabor a soya. Entonces ahí estamos hablando de que no contiene soya. También hay que tener mucho cuidado cuando compramos leche de almendra. Si dice sabor a almendra y menciona que tiene un caramelo, café 4, por ejemplo, entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que no es una leche, no es una bebida que sea específicamente de esa semilla oleaginosa, ¿vale? No hay que irnos, como dicen luego, con la finta, ¿verdad? Sí, es que dice almendra, dice de arroz y lo voy a comprar. No, hay que leer los ingredientes. Para eso también pueden ustedes visitar a un nutricionista, a un técnico de nutrición, a un especialista en esa área para que les enseñe a leer etiquetas y saber qué es lo que estamos consumiendo, ¿vale? Y que podamos disminuir cualquier riesgo de desarrollar alguna patología, ya sea por la implementación de edulcorantes, ya sea por el consumo de saborizantes, por ejemplo, ¿no? Vemos por acá vitamina B12. Vitamina B12 vemos se puede generar por medio de las bacterias de nuestra microbiota intestinal, ya no llamada flora, microbiota intestinal, y nos puede ayudar a generar vitamina B12. También la podemos adquirir en los alimentos, pero específicamente alimentos de origen animal. ¿Cuáles serían? Está en la leche bronca, por ejemplo, pero no es recomendable por la cantidad de bacterias que pudiera tener. Entonces, este tipo de leche pierde sus propiedades cuando está pasteurizada y queda en pequeñas cantidades, ¿verdad? Podemos encontrarlo también en el hígado, en las vísceras, ¿vale? Y como los vegetarianos no lo consumen, tendrían que suplementarse. Únicamente hay que saber que nuestras reservas de vitamina B12 o denominada también cobalamina o cianocobalamina nos aportan, bueno, estaríamos hablando que esta vitamina B12 nos puede durar aproximadamente 3 años como en reserva, ¿no? Entonces hay que checar si yo estoy consumiendo una dieta vegetariana, no consumo alimento de origen animal, específicamente carnes, y no tengo ninguna alteración como caída de cabellos, sueño, dolor de cabeza, nada que me diga que yo tengo anemia, y si me hice análisis de sangre y resulta que mis niveles, que se los puse en el recuadro azul, están en niveles normales, no más de 160 picogramos sobre mililitro de vitamina B12 en suero, quiere decir que yo tengo buenas reservas, pero no quiere decir que yo voy a durar toda la vida de esta forma. Entonces, a partir más o menos de los 2-3 años de que yo ya no consumo nada de vitamina B12, yo puedo empezar a tener deficiencias. Hay que suplementarse. Les pongo un ejemplo aquí: 10 microgramos al día o alrededor de 2.000 microgramos a la semana. Pero, como les digo, hay que realizarse prueba de vitamina B12 en suero, llevar los análisis a un especialista y que vean cómo está trabajando su organismo. No nomás, hoy empecé una dieta vegetariana, me voy a empezar a suplementar. No, hay que acudir siempre con un especialista.
Recordemos que todo en exceso es malo, aunque sea de origen vegetal, aunque sea, yo les digo, hacer actividad física, leer, etcétera, todo en exceso nos puede traer una consecuencia negativa. Entonces hay que tener cuidado. En cuanto a fibra, las dietas vegetarianas son muy altas en fibra y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar muchísimo si yo quiero someterme a un plan para bajar de peso, si yo quiero disminuir mis niveles de glucosa, si yo quiero disminuir mis lípidos en sangre. El consumo de fibra impacta de manera positiva. Ya hemos visto en algunos seminarios anteriores, ¿verdad? Que siempre yo les hablo de una fibra soluble e insoluble. ¿Cuáles son esos beneficios? Entonces, ahorita en la siguiente diapositiva lo vamos a ver, lo vamos a retomar de igual manera, pero podemos ver aquí la cantidad de fibra que se recomienda en niños. Específicamente para darnos una idea, en personas más grandes, adultas, estaríamos hablando de 25 a 30 gramos de fibra, tanto soluble e insoluble. Te hablaríamos de 3 raciones de verduras, aproximadamente 3 tazas o un poco más de verduras al día, con 2 de frutas, con 5 cereales integrales. Ahí me dan un aporte de 30 gramos aproximadamente. Y en la diapositiva ustedes pueden ver la cantidad señalada para niños de, por ejemplo, nos dice de 4 a 8 años de edad y de 9 a 13 aproximadamente. Hay una menor cantidad de niños menores, pero más de 9 a 13, estamos hablando de 26 a 31, que vendrían siendo las raciones que les decía en este momento. Entonces, podemos ver por acá que el consumo de fibra insoluble, que es la chía, por ejemplo, estamos hablando de la cáscara de cereales, la cáscara de verduras o frutas, nos dan un menor riesgo de diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque generan este tipo de fibra una absorción lenta de la glucosa en el intestino y por ende va a ir aumentando paulatinamente su glucosa en la sangre. Sensibilidad a la insulina, nos da un tiempo de tránsito en el intestino, insoluble. Ya les estaba diciendo las funciones de la fibra soluble, ¿no? Sí nos ayuda a un menor riesgo de diabetes mellitus tipo 2, exactamente. Sí nos ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina y tiempo de tránsito en el intestino va a ser más rápido, disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Que la fibra insoluble va a absorber una mayor cantidad de agua y esa agua va a hacer que haya una mayor propulsión y que vaya las heces fecales más rápido por el intestino delgado. En el caso de la fibra soluble, vamos a tener una respuesta de glucosa postprandial menor. ¿Qué quiere decir? Lo que les comentaba ahorita, que ya me andaba confundiendo un poco, que este tipo de fibra enlentece el vaciamiento intestinal y lo que va a hacer es que la glucosa permanezca en niveles adecuados en el torrente sanguíneo. Disminuye el colesterol total y LDL, ya que forma un tipo de gel que esta va a arrasar con bilis, que la bilis nos ayuda para poder absorber lípidos. Entonces, al no tener una mayor cantidad de bilis, pues no se absorbe cierta cantidad de ese tipo de grasas. El vaciamiento gástrico va a ser más lento, la persona puede estar más llena, puede estar llena por más tiempo y esto puede ayudar bastante para quienes sufren o sufrimos, ¿verdad? Un poco de antojos por snacks o algunos tipos de alimentos o decimos, híjole, es que me quedo con hambre siempre después de comer. Entonces, para estas personas, la fibra soluble que está en la avena principalmente, en la chía, les puede servir bastante. Pero hay que estar bien informados, ¿verdad? Que la fibra soluble en exceso no se recomendaría, o en mayores cantidades más bien, en personas que sufren de estreñimiento. ¿Por qué? Porque enlentece el vaciamiento intestinal. Y esto sería todo en la parte del seminario de alimentación vegetariana. Aquí les dejo las bibliografías de donde se obtuvo toda esta información. Espero que les sea de mucha utilidad este seminario, que veamos que sí hay pros y hay contras de la alimentación vegetariana. Yo les diría, está bien que quieras empezar este nuevo estilo de vida por X razones, principalmente mucha gente se va por salud porque el consumo de carne en ocasiones les genera malestares, gases,
entre algunos estreñimiento, por ejemplo. Pero yo les diría, ok, van a llevar un estilo de vida, acudan con el especialista indicado para que les dé las recomendaciones específicas para sus requerimientos energéticos y de macronutrientes. Así no van a tener ninguna descompensación, van a estar bien. Al contrario, si no siguen recomendaciones esenciales que son para su organismo, que son recomendaciones personalizadas, si ustedes no las siguen, van a empezar a tener deficiencias, van a empezar a tener caída de cabello, pueden empezar a tener cambios de humor, empiezan a tener anemia, ¿ok? Que les puede traer consecuencias muy, muy graves. Entonces, no lo tomen como una moda o únicamente, porque mi vecino, mi amiga la lleva. No, investiguen acerca de esa alimentación, acudan con un especialista y que los pueda guiar esta persona por el camino correcto hacia el vegetarianismo, ¿vale? Entonces, yo los invito a que si ustedes les llama más la atención, también se informen o entren, si ustedes gustan, si ya traen la espinita de querer saber un poco más de cómo se lleva a cabo la nutrición en su organismo, dependiendo de la etapa de la vida, dependiendo de patología, con mucho gusto aquí en la ESI los estaremos esperando. Aquí se imparten diplomados de nutrición y naturoterapia, por ejemplo. Están los cursos de control de peso, que la parte de nutrición su servidora los imparte, entre algunos otros más, e incluso tenemos una clínica de 4 horas de dieta vegetariana, donde ustedes aprenden un poquito más acerca de este tema y también, ¿por qué no?, hacer algunas combinaciones de alimentos o preparaciones de alimentos que les puedan servir para su día a día. Entonces, eso sería todo por mi parte. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Los leo en Facebook. Si tienen algunas dudas, escriban y yo les estaré contestando sin ningún problema. Entonces, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.